Para comprender la fe, las obras y la manera de vivir de los mormones de la ciudad de Cusco, conoceremos las circunstancias particulares en que se desarrolló su historia. El libro Mormón, hermano, para mí así lo considero como una herencia grande de mis ancestros. Es el momento que empecé a leer el libro Mormón, bueno, empecé a comprender esto era el Evangelio del Señor verdadero y esto no pertenecía a mí. En la actualidad, más de 6.000 santos de los últimos días viven en el Cusco y disfrutan de un ambiente de libertad y convivencia interreligiosa que les permite reunirse, predicar sus creencias y construir sus capillas en esta sociedad abierta a la diversidad de ideas. Cusco es uno de los símbolos de la cultura peruana. Fue la ciudad sagrada de los incas y un poderoso centro religioso a partir de la conquista española. ¿Cómo lograron establecerse los primeros mormones del Cusco cuando la mayoría de la población no era receptiva a otras opciones religiosas? El Cusco, en el mundo inca, era el centro político, económico y social del gobierno inca y estaba en el medio de 4 principales campus. Desde ahí era la clase social inca, la parte sagrada, y la misma ciudad Cusco era una ciudad sagrada. Durante un milenio, Cusco fue uno de los escenarios principales de la historia de América. Aquí aún resuenan los nombres de Manco Cápac y Mama Ocllo, Pachacútec, Atahualpa y muchos otros monarcas incas. El mundo andino, en la época inca e incluso antes, concebían al Cusco un lugar especial, el centro del mundo. Y los incas lo señalaron como el ombligo del mundo. La palabra Cusco significa ombligo del mundo. Pero el Cusco, la ciudad sagrada de los incas y todo el imperio, cayó repentinamente con la llegada de los conquistadores españoles. Aún hoy sigue siendo motivo de controversia las razones por las que un puñado de españoles dominaron y destruyeron a los monarcas incas y sus poderosos ejércitos. El fanatismo que tuvieron y quisieron destruir todo lo inca, todo lo nativo.
quisieron destruir fuertemente, pero no lo pudieron porque pervive aquellos valores de lo nativo. Los españoles iniciaron la época colonial con un régimen de gobierno dominante y cruel, e impusieron su religión a los pueblos conquistados. La dominación española en América duró más de 3 siglos, y los pueblos originarios fueron marginados, esclavizados y en muchos casos exterminados. A comienzos del siglo XIX, los pueblos americanos lucharon por la libertad y lograron la independencia con el liderazgo de grandes hombres como José de San Martín y Simón Bolívar. Pero el logro de la independencia no fue suficiente para alcanzar la libertad de pensamiento y creencias, sino hasta mucho tiempo después. La libertad religiosa en el Perú empieza con la República. En la última fase de los 800, en esta fase hay ya pensadores en que hablan sobre la libertad de cultos fuertemente. Y en las constituciones posteriores, en el 900, en el 32, ya dice la libertad de culto de manera fehaciente. Para que alabes a Jesús con alegría, con libertad, con todo tu corazón, porque el cristiano no es un ser aburrido. El cristiano no busca estar triste. Estoy con Dios, soy triste, doy pena, todo sucio. No, amigo, el cristiano tiene gozo para alabar a Dios. Los primeros grupos religiosos que vienen, aparecen estas postrimerías del 800 y fuertemente en el 900, las primeras décadas del 900, son los evangelistas. Entonces, ellos hacen toda una revolución pidiendo la libertad de cultos y contrarrestando algunos aspectos de la Iglesia Católica, ¿no? Hoy, en el Cusco, la Iglesia Católica continúa siendo la principal influencia religiosa. Sin embargo, el antagonismo con otros grupos ha cesado, dando lugar a una diversidad y convivencia entre los diferentes credos. Los primeros misioneros mormones llegaron al Cusco a principios de los años 60. Mi nombre es Héctor Rivera del Carpio y estamos aquí en el Portal Nuevo, justamente donde fue la primera capilla de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o sea, de los mormones. En el año aproximadamente, el año 1960-61, es que yo vine aquí por primera vez, pero pasé y pregunté, ¿qué es esto? Me dijeron, esta es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Quiere pasar? Yo no entré, pero sí fui a avisar a mi padre. Bien, bueno, este es la tienda de mi padre, la que fue tienda de mi padre, ahora es un restaurante. Pero de ahí fue que yo salí un domingo, porque los domingos abríamos la tienda, el establecimiento, para trabajar. Y al escuchar los cantos que venían de allá de la puerta esta donde estaba la iglesia, entonces pasé por ahí y regresé donde mi padre y le dije, papá, allá hay unos gringuitos que están predicando no sé qué, de repente te gustaría escucharlos, ¿no? Entonces mi padre agarró, de repente por novelería, cerró la tienda, las rejas de la tienda y se fue ahí. Y
desde esa vez yo soy testigo de que nunca más volvió a salir de la iglesia. Lucio Rivera fue un hombre pero admirable. Era un líder, era un gran predicador del Evangelio, tanto con la palabra como con el ejemplo. Él iba delante de nosotros para los bautismos que realizábamos algo de 3 kilómetros de acá del Cusco, en una poza natural, en un río. Era un líder en este aspecto, nos conducía a los jóvenes y nos hablaba del Evangelio. Eso era lo bello de Rivera. Predicaba el Evangelio y enseñaba con el ejemplo. La fe y la constancia de los primeros miembros de la iglesia fueron algo que podíamos ver en ellos. Eran personas con mucha fe que nos ayudaron. Ellos, los primeros miembros, han sido como pilares para nosotros, que nos han ayudado a fortalecernos día tras día, a poder enseñarnos y tener el testimonio que tenemos. Admiramos a aquellos miembros de ese entonces porque veíamos en ellos su tesón, su fortaleza, ese ahínco de saber de que estábamos en la iglesia verdadera, y esto es lo que nos ayudó. Buenos días. Tenía una disposición ya de cambiar en mi vida. Que el año 1978 iba... Los misioneros le predicaron a muchos de los descendientes de los pueblos originarios y a los mestizos, aquellos que se mezclaron con los españoles y cuyos descendientes constituyen la mayoría de la población actual. Ese es el libro de Mormón. Ese es otro testamento de Jesucristo. Testifica de Él y que Él nos ama mucho. Testifica también que Dios es nuestro Padre Celestial. Para la gente andina, el libro de Mormón causó un gran impacto debido a las tradiciones e historias que habían escuchado de sus abuelos. Hermano Villavicencio, es ese el libro que va a cambiar su vida y la de su familia, que va a hacer que sea más feliz, como ha hecho en la vida de muchas personas aquí en Perú. Nosotros sabemos que ese libro es verdadero y le testificamos con todo nuestro corazón que lo es. Cuando leí el libro de Mormón y decía que Jesucristo había estado en América, se me vino a la cabeza esa idea de que los antiguos peruanos esperaban a un Dios blanco, al que llamaban Huiracocha y Pachacama. El gran Huiracocha para los incas era el Dios blanco. El Dios blanco era el gran Huiracocha para los incas. Entonces, cuando los españoles llegan, ellos confundieron, porque siempre de generación a generación se transmitían que un señor Huiracocha algún día iba a regresar. Y por ese lado, el libro de Mormón habla. Y ese es el testimonio que nosotros podemos tener. Y entonces, al leer el libro de Mormón, me recuerda, hermano, de que todo lo que decían mis abuelos eran ciertos, ¿no? Muchos de mis abuelos no sabían leer, pero sabían. Seguramente contaban de generación en generación a ellos, entonces dije, efectivamente era verdad. Lo que decía mi abuelo es cierto, no miente. Y el libro de Mormón, acá está testificando, digo, ¿no? Cada vez que el libro de Mormón leo, siempre me hace recordar las anécdotas, los cuentos que me contaban mis abuelos, especialmente mi abuelo. Antes de conocer el libro de Mormón, me sentía menos que los españoles. Levantaba, yo más decía, yo soy Medrano, Lazo, los apellidos de mi madre, ¿no? Siempre decía, soy hija de Tomasa Medrano, no decía, soy hija de Nicasio Callo. Ahora que soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y sé que soy hija de Dios, yo no puedo decir que uno vale más ni otro vale menos. Para mí todos son iguales en la presencia de Dios. Es sorprendente que aún en la actualidad
La gente de habla quechua, al referirse a los extranjeros blancos, continúa llamándolos Huiracocha, como los incas llamaron al conquistador Pizarro cuando llegó al Perú. En la costumbre del habla quechua, siempre utilizamos a todos los señores que son extranjeros, extraños al pueblo, Huiracocha. Y Huiracocha es un signo de respeto. Un signo que, si viene un Huiracocha, antiguamente, cualquier paisano mío tenía que obedecerlo. Porque ese era su condición de que era un gran Huiracocha. Entonces, las clases sociales antiguamente era así. De hecho, Huiracocha también es Pachacama, es el mismo dios. Entonces, Huiracocha es el dios blanco creador del cielo y de la tierra. Pachacama. Ellos siempre los peruanos antiguos siempre han creído en ese dios. Los primeros pasos de la iglesia en Cusco no fueron fáciles. Bueno, la crítica de los familiares y amigos era de que nos detestaban y nos discriminaban, pero estas críticas ayudaron a que nos fortaleciéramos dentro del Evangelio también. Más crítica, más fortaleza dentro del Evangelio. Las críticas de mis parientes, de mis amigos, me tipificaron como una traición a las costumbres de mi pueblo. También nuestros líderes nos ayudaban porque nosotros comentábamos con nuestros líderes estas críticas y ellos siempre nos animaban y nos decían que todo va a pasar y va a haber calma más después. Entonces, y lo hubo. Eso sí hemos sufrido, ¿no? Inclusive mi hija llegó a trabajar ahí y por ser miembro de la iglesia lo han destituido de ese centro educativo. Es una discriminación clara. Crítica y discriminación no era el único reto en la primera época. Hemos tenido muchos problemas, hemos sido pobres, ¿no? Hemos sido pobres prácticamente económicamente y también, ¿por qué no decir no espiritualmente? Porque no tenemos el conocimiento adecuado de lo que tenemos hoy en día para poder dar fehacientemente el testimonio que hemos tenido, ¿no? La iglesia no discrimina ni al pobre ni al rico. Muchos hermanos con solvencia moral y económica se han bautizado y muchos hermanos también sin zapatos, descalzos, campesinos, se han bautizado también. Hoy podemos ver que sus hijos han llegado y están llegando a ser profesionales. Entonces, sí hubo pobreza para los miembros de la iglesia, pero hoy ya no son pobres ni temporal ni espiritualmente, sino son ricos con la bendición de Dios. Para alcanzar la fortaleza que la iglesia tiene hoy en el Cusco, los miembros tuvieron que padecer dificultades y realizar muchos sacrificios durante muchos años. Los primeros en el Cusco, hermano, ¿no? Me está preguntando los miembros de la iglesia, ¿no? La fe era inquebrantable de aquellos miembros. Nosotros hemos sido seguidores de ellos, ¿no? No diremos que desde el inicio, tampoco no podemos ser muy antiguos ni después, sino que hemos sido en un tiempo muy adecuado cuando conocimos la iglesia, cuando recién la iglesia estaba aquí en el Cusco empezando, ¿no? Entonces sus hermanos han sufrido bastante también. Hemos sido atropellados, siempre trataban de marginarnos, nos trataban de diablos a nosotros. Pero esa época de críticas y antagonismo hacia el pequeño grupo inicial quedó atrás. Varios acontecimientos sucedidos ayudaron a que las condiciones mejoraran sensiblemente para los miembros de la iglesia.
Elder Howard W. Hunter llegó solo el día sábado 27 de abril de 1985. Estuvimos para recibirlo el Elder José Sousa, que era representante regional, el presidente de la misión Arequipa, Rómulo Casos Bellido, y yo estuve presente también como presidente del distrito Cusco. Y una vez que esto se instaló en el hotel, se empezó a hacer las diferentes entrevistas mediante un traductor, porque no hablábamos mucho inglés. En estos últimos años, desde la creación de la estaca, la fe ha aumentado. La forma de vida de los hermanos, de los miembros de la iglesia, ha cambiado. Algunos hermanos me decían que ya tenemos una estaca ahora. Creo que el Señor va a llamar a un presidente y esperamos que nos puedan ayudar, nos puedan guiar adecuadamente. Después, como dije, volví a ser llamado por el Elder Hunter para tener una entrevista nuevamente con él, conversar un poco acerca de mi vida muy rápidamente, la posición que yo tenía, en que trabajaba, y en esa época yo estaba como profesor en la universidad y tenía una responsabilidad académica como de la Escuela Profesional de Química. Y luego de esto me extendió el llamamiento de ser presidente del Estaca Cusco, Perú. La organización de la primera estaca en 1985 y la segunda en 1992, Inti Raymi, no fueron las únicas causas de la fortaleza de la iglesia en Cusco. Hubieron otros factores importantes que contribuyeron. La educación ha sido y será siempre lo mejor, lo más importante, porque gracias a la educación nosotros podemos salir de la pobreza, salir de lo bajo que uno puede estar. Con la educación uno puede lograr muchas cosas. Cuando la estaca se establece, empiezan a funcionar los seminarios, también los institutos. Yo, por ejemplo, fui maestra de seminarios por un año, pero fui maestra de institutos por muchos años, por 10 años. ¿Por qué? Porque asistían mis hijos a institutos. Entonces, esto ha aumentado al conocimiento y a aumentar la fe de los jóvenes. El advenimiento del Templo de Lima en 1986 fue la causa principal de esta fortaleza y progreso. Con la construcción del Templo de Lima, pues no solo creció la iglesia en Cusco, sino en todo el Perú. El Cusco,
La ciudad sagrada de los incas fue durante más de 1000 años el escenario de una parte de la historia de América y un centro espiritual orientado a lo divino. Hoy, los santos de los últimos días tienen un lugar en la sociedad cusqueña y continúan la búsqueda de lo sagrado mediante la predicación y aplicación del Evangelio de Jesucristo. Para los misioneros que nos han enseñado, yo tengo sentimiento de gratitud, gracias a ese conocimiento del Evangelio. Si ellos no hubieran traído el Evangelio, seguro nos hubiéramos quedado en las tradiciones de nuestro pueblo. Mis ancestros están bautizados en la iglesia. Y esto es una bendición, tener un templo en la ciudad de Lima. Estamos trabajando para que en el Cusco haya un templo. Esa es nuestra ambición y Dios permita que nosotros podamos obtener eso. Porque ¿quién no ama a sus abuelos? ¿Quién no ama a sus padres? ¿Quién no ama a sus tíos que han muerto sin conocer el Evangelio?